Desde agosto 2020, un nuevo programa streaming ingresó a las redes sociales, haciendo un paréntesis de reflexión y charla sobre distintos temas de actualidad, compartiendo puntos de vista con los profesionales desde una opinión crítica para una sociedad mejor, con la conducción de la licenciada Susana Rasinski, que agradece a todos los invitados y especialmente a la audiencia que disfrutan de Sin Peros. Compartimos con ustedes el inicio de la tercera temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es un programa muy especial en los momentos que nos toca vivir en el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país. Y tengo dos invitados que son latinoamericanos y que me interesaba también escuchar la voz de ellos. Ustedes saben que yo pertenezco a la Asociación Psicoanalítica Argentina, pertenece a la Asociación Latinoamericana, FEPAL, que dentro de poco tiempo vamos a tener un congreso, pero justamente, y además a la internacional, ¿no? Pero siempre fue muy importante escuchar las voces de Latinoamérica, que tenemos muchas cosas en común. Y entre otras es la violencia. Y las dos personas, Elohim Monard y Carlos Juárez, bienvenidos, de México y de Perú. ¿Dónde están? Acá están. Bueno, es un placer, porque bueno, un rato que nos conocimos, vimos que había cosas en común y a mí me parece importante que la audiencia que nos sigue, bueno, que escuche también las voces de ustedes en un tema tan importante como es, ustedes eligieron violencias que convergen. Vamos a ver en distintos programas qué tipos de violencias, ¿no? Pero además los desafíos, que realmente es un desafío cuando ustedes me dijeron, ¿no? Si se puede o si es una utopía, ¿no? La construcción de paz en Latinoamérica y en el mundo. Porque ustedes hacen mucho hincapié, que lo vamos a ver en el desarrollo del programa, que me parece, comparto totalmente, muy importante, la inclusión de los jóvenes, que es el futuro, ¿no? Que muchas veces hablamos de ellos, pero no los incluimos, me parece, los tenemos que escuchar. Así que bueno, los voy a presentar, pero bienvenidos, Elohim y Carlos. Muchas gracias, Susana. Gracias, Susana, un gusto compartir contigo y con Elohim. Bueno, sí, ustedes ya han compartido varias cosas, que han sido contratados, incluso ya van a contar, no lo voy a adelantar yo. Bueno, Elohim Monard trabaja en las fronteras entre la política, las políticas públicas y las comunicaciones, ni más ni menos, ¿no? Todo tiene relación. Que hay conceptos que creo que están muy tergiversados. ¿Qué es la política bien entendida? ¿Qué es el interés público? ¿Qué es la seguridad del ciudadano? Actualmente es estudiante del doctorado en comunicación política de Wisconsin en Madison, analizando las relaciones entre la desinformación y la política. Fue jefe de responsabilidad social en el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima y jefe de la sección política de la Embajada Británica en Lima. Responsable de las prioridades de seguridad ciudadana y violencia contra la mujer en la Oficina de Cumplimiento de Gobierno de la Presidencia de Consejos del Ministerio de Perú, y asesor técnico para el diseño y la implementación de la estrategia multisectorial Barrio Seguro del Ministerio del Interior. Estudió comunicación social en la Universidad de Lima y tiene una maestría en políticas del desarrollo internacional en Duke
University, como becario Pro Paz del Rotary Internacional. ¿Por qué se ven? Bueno, vamos a desarrollar distintos temas y luego Carlos Juárez, que es director en México del Instituto para la Economía y la Paz, lo cual el título me sorprendió porque nosotros analizamos mucho qué significa lo económico. Y una de las cosas que yo vi en Lima, ¿cuántos licenciados en economía que siguen psicoanálisis? Dejo un poco eso picando. Licenciado en economía, cuenta con una maestría en gestión pública y una maestría en políticas para el desarrollo internacional por la Universidad de Duke en Carolina del Norte. También es becario del Rotary Pro Paz en 2016, con un fuerte enfoque en construcción de la paz y transformación positiva de conflictos. Es originario de Acapulco, Guerrero. Tiene experiencia en iniciativas multisectoriales de construcción de paz que incluyen gobiernos locales, empresas, universidades y organizaciones de sociedad civil. Ha sido asesor en desarrollo económico, finanzas públicas y transparencia para varios gobiernos locales en México, además de contar con experiencia en finanzas corporativas y como catedrático. Ha impartido conferencias y talleres en México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador y diversas ciudades de los Estados Unidos. También ha liderado procesos de formación de capacidades para jóvenes líderes religiosos, servidores públicos, hombres y mujeres policías, personal militar y empresas. Esto también es un punto que me pareció también interesante, ¿no? Cómo formar las fuerzas de seguridad, porque realmente, digamos, es todo un tema también en nuestro país como en otros, ¿no? La profesionalización, desde los sueldos hasta la capacitación. Desde 2017 es director en México del Instituto, que nos vas a explicar después qué es, para la Economía y la Paz. Bueno, aparte de todo el currículum, ustedes saben que hay gente de México, de Perú que nos sigue semanalmente, y también hay gente de Israel, de España y de Italia, que en general lo ven al otro día el programa por el horario. De Perú no, y de México. Así que bueno, la audiencia también sabe que les puede hacer preguntas en un momento tan complicado como el que estamos viviendo nosotros. Para poder comenzar un poco, porque va a ser un diálogo entre los tres, pero sobre todo los vamos a escuchar a ustedes. ¿Por qué se les ocurre decir cómo se ven afectadas las juventudes por las diferentes violencias? ¿A qué violencia se refieren y por qué ven que ustedes está afectada en todo el camino que vienen desarrollando en distintos países y con distintos grupos sociales? Carlos, tú empiezas, yo empiezo. ¿Quieres? Comienzo, si quieren. Bueno, Elohim y yo nos conocimos, ahora que leías las fichas biográficas, Elohim y yo nos conocimos en la maestría que hicimos juntos en la Universidad de Duke. Desde entonces somos grandes amigos y ahora pues nos toca coincidir en diferentes espacios. Susana, lo que preguntas es importante, cómo las violencias afectan a los jóvenes o a las juventudes hoy, pero yo preferiría comenzar un paso antes y decir, no sé, seguramente lo han comentado en tu programa, pero empezar diciendo que estamos frente a un conjunto de violencias en nuestras sociedades. No es una sola violencia que a veces pensamos tiene que ver solamente con las armas, con los homicidios, con los golpes, con la inseguridad, sino que estamos frente a un conjunto de violencias que van limitando las posibilidades de desarrollo, que van limitando que las personas logren su máximo potencial humano, y entonces estamos hablando de muchas violencias diversas, diferentes, que van retroalimentándose. Tenemos violencias económicas, violencias desde las instituciones, violencias en los modelos de desarrollo, el modelo económico, el modelo educativo. También tenemos violencia en la cultura, en las religiones, la forma en que nos autopercibimos, las identidades propias, y cómo eso implica que nos relacionamos con otras personas, va generando algunas formas de violencia. No sé si quieres continuar, Elohim. Paro ahí un momento. Perdón, una interrupción.
Lo que has dicho, Carlos, es muy importante, porque tiene que ver en qué lugar se dejó el saber, ¿no? ¿A qué saber? Cómo se va anulando la educación y entonces tenemos pueblos que no saben leer ni escribir y además no se alimentan. Entonces, de alguna manera, ¿no? La violencia es impresionante como para el desarrollo de las personas. Aparte, por supuesto, de toda la parte emocional, social, etcétera, etcétera. Sí, Primero yo quiero agradecer la invitación, me parece excelente esta mirada transversal de América Latina desde México hasta Argentina, pasando por Perú, aunque yo ahorita estoy en Estados Unidos, entonces se siente ese sentimiento latinoamericano y cómo compartimos problemas y espero que compartamos soluciones o enfoques al menos. Yo complementaría lo que acaba de decir Carlos, haciendo énfasis en los plurales. Carlos ha hecho énfasis en el plural de la violencia, hablando de varias violencias. Yo quiero hacer énfasis en el plural de las juventudes, que es algo que a veces se toma por sentado, como si la juventud fuera un solo bloque uniforme, y no es así. Hay muchas formas de ser joven, que vive experiencias de vida y experiencias sociales muy distintas en su juventud. Y eso nos trae un paso más atrás, ¿no? Definamos juventud, digamos, ¿no? Juventud puede ser visto desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista social, y finalmente es una construcción, es decir, es la sociedad la que dice de qué edad a qué edad más o menos es joven, y usualmente está vinculado con un proceso de desarrollo físico, emocional, psicológico, que luego termina, y esto es interesante porque se vincula con la economía que tú comentabas, termina con tu inserción en la sociedad, y tu inserción en la sociedad tiene un gran componente económico, además de político, social. Pues habiendo dicho, digamos, que esa latencia que en cada sociedad va variando, es decir, hay definiciones que dicen que la juventud es de los 15, hay otras que dicen que no, hay otros que dicen que termina en los 29, otros que termina en los 24. Esa delimitación es flexible. Y justo dentro de esa delimitación flexible también hay muchas formas de ser joven. No es lo mismo ser un joven universitario que tiene acceso a la educación superior en nuestros países que ser un joven de zonas rurales que no tiene acceso a la educación superior. Del mismo modo, en esa misma ruralidad no es lo mismo ser una mujer joven, que en muchos casos además se ve privada de oportunidades debido al machismo que conocemos como una forma de violencia, ser una mujer que dio a luz muy joven por motivos diversos, también que tiene que ver con la sociedad, en muchos casos mujeres jóvenes que son madres jóvenes producto de violencia sexual. Entonces, tenemos que cada una de esas experiencias, la del joven universitario, la de la joven rural, la de la mujer que es madre joven, la de tal vez un joven con discapacidad, son formas de vivir la juventud y la experiencia social distinta. Y cada una de estas diferentes formas, a su vez, se ve expuesta a diferentes formas de violencia y a su vez también a veces ejercen diferentes formas de violencia. Entonces esta relación entre juventudes y violencias es bien compleja porque hay muchas aristas, hay muchos enfoques y hay muchas formas de experimentar la violencia y muchas formas de experimentar la juventud a su vez. Yo agregaría, Elohim, que además, por ejemplo, juventudes indígenas, juventudes de la diversidad sexual, viven realidades absolutamente distintas, ¿no? Que requieren abordajes diversos también. Totalmente. En el Perú, para citar así casuística, hay un caso lamentable y miren cómo se mezclan las diferentes violencias en las diferentes formas de ser. Un chico, un hombre transexual, era estudiante de Harvard. Un peruano transexual se fue a estudiar a Harvard. Allá se casó y se fue de luna de miel a Bali. Y en Bali es... ¿cuál es la palabra? Retenido por las fuerzas del orden
supuestamente por un tema de drogas, pero a los 3 días este chico peruano termina muerto, ¿no? Un chico transexual con una educación superior de lujo llega a un país, a una isla, a pasar su luna de miel y termina muerto de una manera que parece que fue muy violenta. Entonces, esa es una forma de vivir la juventud, que por sus características de ser transexual, en este caso, se ve expuesto a formas de violencia internacional, más allá de donde esté, Sí, ¿no? nosotros en ese aspecto, en todo el área transexual, homosexual, tenemos mucho más libertad, digamos, o sea, aceptado mucho más que los países como México y Perú. Pero sí hay muchísimas diferencias sociales, no es lo mismo un adolescente indígena del norte del Chaco, ¿no?, que no come, como también del conurbano, que en este momento hay mucha gente que vive de los planes y que son 3 generaciones que no saben lo que es trabajar, y que con la pandemia hay muchísimos chicos que han dejado de ir a la escuela. Entonces es un retroceso que la gente de Latinoamérica no lo puede creer, porque en nuestro país, a diferencia de los países de ustedes, la educación pública siempre fue muy buena. De hecho, que yo soy egresada de las universidades públicas, cosa que en los países de ustedes cuesta mucho la educación. Entonces, por supuesto que no es lo mismo, ¿no?, el que está en una zona marginal, que no tiene agua, que no tiene medios de transporte, ¿no? Pero el tema es que también le llegan ciertas informaciones y que eso produce, es una forma de ejercer la violencia, de mostrarles lo que otros tienen y ellos no. Sí, Carlos. Sí, pues para seguir este hilo de ir desdoblando o ir complejizando las miradas, además de la complejidad de las violencias, además de la complejidad o de la pluralidad de las juventudes, yo agregaría un tercer elemento que es esta idea que a veces tenemos las generaciones mayores de creer que entendemos lo que es ser joven porque alguna vez fuimos jóvenes. Yo sé lo que es ser joven porque yo fui joven y entonces por lógica debo entender a las nuevas generaciones como mis hijos, pero en realidad, o mis alumnos, ¿no? Pero en realidad tenemos que estar conscientes de que ser joven hoy es muy diferente a lo que fue ser joven en otras épocas. Por definición, hay diferencias generacionales que no somos capaces las generaciones más viejas de comprender. Dice Gibran Jalil en su libro El Profeta, que a mí me encanta por su profundidad y sencillez, dice, porque tus hijos habitan en la casa del mañana y ese lugar no lo puedes visitar ni en sueños. No sabemos qué significa hoy ser joven. Y entonces lo que yo quiero incorporar es la necesidad de una ética por comprender mejor y no asumir que sabemos lo que es ser joven. Solo para dar algunas ideas. Por ejemplo, la diversidad sexual. Ahora mencionabas a las personas trans, por ejemplo. La forma en que nosotros vivimos la diversidad sexual y los diferentes géneros no se parece en nada a lo que hoy viven los jóvenes. El modelo económico era muy distinto en nuestros países, en nuestras épocas, que el modelo hoy, que priva de oportunidades y les pone un panorama bastante oscuro y bastante hostil a las juventudes. Pensemos, por ejemplo, en todo el tema tecnológico, la información, y algo que ya conectándolo como en un círculo hacia las violencias otra vez, yo quiero decir que por lo menos hasta donde yo entiendo de nuestros países, hoy ser joven es estar en riesgo permanente. Yo recuerdo, todos siendo jóvenes tomamos malas decisiones, éramos bastante temerarios, descuidados y muy aguerridos y muy poco preocupados por nuestro bienestar, pero yo recuerdo que en otras generaciones no había tantos riesgos. Hoy casi cualquier decisión que un joven o una joven toma le pone en un riesgo incluso de muerte o en un riesgo grave de su bienestar y de su porvenir. Ya no hablemos de cómo se vive hoy, por ejemplo, el uso de los recursos naturales, ¿no? Que para nosotros no era una preocupación en nuestras generaciones. Solo por poner algunos ejemplos de cómo ser joven hoy no es lo mismo que
como nosotros vivimos nuestras épocas, nuestras etapas. Y entonces tendríamos que empezar por esta ética de comprensión, tendría que llevarnos a tratar de comprender y tratar de escuchar a los jóvenes más que decirles o más que impartirles una cátedra. De hecho, Carlos me recuerda a una caricatura de la celebrada y argentina Mafalda, que decía, algún día dejarán a los jóvenes inventar su juventud, ¿no? Aquí a través de Mafalda nos planteaba esa idea, ¿no? Y justamente, como bien dice Carlos, esa etapa de latencia permite a los jóvenes explorar el mundo de una manera diferente de los que ya estamos inmersos en la sociedad. Y acá quiero citar a Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz, mexicano, él en el Postdata al laberinto de la soledad, él plantea esta idea de cómo el joven, cuando ingresa a la escuela, cuando tiene la fortuna de pasar por la escuela, genera una dicotomía. Por un lado, la escuela le permite alejarse de la sociedad para observarla desde ahí. Y al observarla justamente surge esa rebeldía, porque puede darse el lujo de la escuela es un espacio desde donde mira la sociedad. Pero al mismo tiempo la escuela es ese espacio que está hecho para que se inserte a la sociedad, ¿no? Entonces esa dicotomía hace que el joven se vea en encrucijadas, que luego terminan además volviéndose rebeldías, y en muchos casos rebeldías saludables. O sea, no podemos pensar que revueltas juveniles, que lamentablemente a veces terminan en violencia, y eso tiene que verse también como un potencial problema, pero el paso previo, es decir, el cuestionamiento a la sociedad, el preguntarse por qué la sociedad es así y tiene que ser así, es un motor de cambio. La protesta usualmente nace de las juventudes, pero con una nota al pie, con juventudes de clase media, baja o alta, que pueden darse ese lujo de mirar las sociedades de fuera, y que luego también a veces surge desde otros espacios rurales, donde ya el cansancio, el hastío, hace que los jóvenes se rebelen. Entonces, la juventud como sujeto de cuestionamiento y de protesta, creo que también es una característica. Pero a su vez estos jóvenes se ven expuestos lamentablemente ellos mismos en el proceso ser cómplices de la violencia, pero en el peor escenario, y que lo hemos visto en nuestros países, terminan siendo víctimas de la violencia. Claro. Matanzas como la que ocurrió en México, corrígeme, la masacre de Tlatelolco fue 68, 69, 68, ¿no? 68. La matanza de Tlatelolco, que además recientemente fue gráficamente expuesta en la película Roma, para que los latinoamericanos lo conozcamos aún más. Y en cada uno de nuestros países, las juventudes, en su ejercicio de derecho a protestar y hacer oír su voz, se ven expuestas a la violencia también desde el Estado. Miren cómo hay varias formas de ser víctima de la violencia, y esta es otra de ellas. Además, Elohim, vos me hiciste pensar que a veces también en distintos países, no solamente en Latinoamérica, son utilizados porque justamente en la ausencia de las familias adecuadas, en la ausencia de las instituciones adecuadas, son más vulnerables, que es otro punto que ustedes trabajan. ¿Cómo trabajar con las juventudes vulnerables? Porque muchas veces, cuando nosotros íbamos a la facultad, a pesar de que yo soy más grande que ustedes, pero también estoy en contacto con jóvenes, había una pluralidad de ideas, entonces de eso surgía justamente el cambio. Y hoy en día lo que nosotros vemos que justamente son más vulnerables, desde los grupos terroristas hasta todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, o sea, la gente más vulnerable, los jóvenes más vulnerables, son utilizados en dogmas, en fanatismo, que eso no tiene nada que ver con los cambios que decían los dos que yo comparto, ¿no? Donde hay una discusión, donde hay un intercambio y de ahí surgen los cambios, ¿no? Cuéntanos un poco
las experiencias que tuvieron en distintos lugares, pero además, ¿cómo hacen ustedes, cómo trabajan o cómo se debería trabajar con las juventudes más vulnerables? Yo empiezo En en esta, general. Carlos, y luego te doy la pelota. Si bien es cierto lo que planteas, que hay muchos jóvenes que en su vulnerabilidad son expuestos a fanatismos, me parece que en América Latina, en realidad el gran riesgo para los y las jóvenes vulnerables es involucrarse en la delincuencia y eventualmente en el crimen organizado. Y creo que en todos nuestros países, justamente por las inequidades profundas que hay, por la falta de oportunidades que hay para muchos jóvenes y por estas culturas de el lujo fácil que están vendiendo, ojo, no solamente en las calles, sino también en los medios de comunicación, muchas jóvenes terminan involucrándose de diferentes maneras a estos grupos criminales y los grupos criminales además tienen estrategias para captar. Y la mala acción del Estado muchas veces termina recayendo en que sean cada vez más jóvenes. Le doy una nota para que Carlos luego siga, porque él conoce muy bien este tema. En muchos de nuestros países tienen esta mala costumbre, todavía no ocurre en el Perú, pero ya salió la alerta, de reducir la edad para criminalizar a las jóvenes, ¿no? Entonces dicen, no, como ya hay jóvenes de 16 años que se están involucrando en crimen, pues tratémoslo como adulto. Y lo que no se dan cuenta es que lo que termina pasando es que las redes criminales dicen, oye, acá es un problema, porque ahora lo van a tratar como adulto. Entonces voy a buscar a uno de 14. Y después cuando bajan la edad otra vez para criminalizar al de 14, dicen, oye, ya no, mejor vamos a buscar al de 12. Y cuando nos damos cuenta, en muchos de nuestros países, las redes criminales terminan captando a los jóvenes ya no en su adolescencia, sino en su niñez. Entonces, Bueno, acá las está organizaciones Mirati, criminales, para justamente. terminar la idea solamente, tienen estrategias muy bien armadas para persuadir, reclutar y actuar con jóvenes. Y lamentablemente, ni el Estado ni la sociedad en su conjunto a veces tiene planificaciones tan desarrolladas de cómo buscar que los jóvenes más bien tengan oportunidades, capacidades y desarrollos en su vida. Disculpa que te interrumpí, más bien, quería terminar la idea. No sé, Carlos, si tú ¿Aló? continúas, te paso la pelota ¿Aló? o Susana. No, decías vos, Carlos, la experiencia que tenés. Acá en nuestro país se está discutiendo si se baja la edad de imputabilidad, debido a que ha crecido, como ya el narcotráfico es muy grave, y el tema es que las víctimas no tienen ningún apoyo. Entonces se está discutiendo cómo los que matan, los que asaltan, tienen por parte del Estado toda la ayuda, desde el tratamiento psicológico, la evaluación, el abogado. Entonces es un tema que se está debatiendo en este momento, ¿no? Donde además, por supuesto, tiene que ver también con lo político. Y se olvida un poco lo que vos decías, ¿no? Carlos, te escuchamos. Sí, yo creo que hay mucho más en juego y muchos más factores en juego en esta conversación que estamos teniendo sobre las penas y el castigo, que la simple decisión del joven de decir, iba yo a unirme a una pandilla, pero cuando daban, voy a inventar cualquier cosa, cuando daban 4 años yo me iba a unir a la pandilla, ahora que dan 8 ya no me uno mejor. Esa racionalidad, esa decisión no se toma así en realidad. Si sucediera así, entonces sí serviría a incrementar las penas, ¿no? Tenemos que hablar de muchas cosas. En México, por ejemplo, tenemos que hablar de la impunidad. Los delincuentes cometen delitos no porque las penas sean bajas, sino porque hay una alta probabilidad de que no sean castigados. Y ahí hay que ver la eficacia de los sistemas que imparten justicia. Pero en el caso específico de los jóvenes, tenemos que ir más allá de este modelo de la criminalidad que hace una ponderación entre el beneficio de cometer el delito, el tamaño de la pena y la probabilidad de que nos atrapen.
Ese es el modelo simple, ¿no?, de la racionalidad criminal. Ya en la realidad con los jóvenes hay mucho más en juego. Está un tema de identidad, está un tema de pertenencia, está un tema de horizontes y oportunidades. Y a eso me refiero yo cuando hablo de una ética, de una comprensión más profunda. Tendríamos que entender por qué un joven a los 14, 15, 20 años decide participar en un grupo criminal. En México lo vemos muy comúnmente con los grupos de delincuencia organizada o cárteles, que ya no son cárteles de drogas, sino se dedican a muchas otras cosas. Muchas veces, en ausencia de un núcleo familiar, en ausencia de un grupo social de acompañamiento y de pertenencia de este joven, el grupo criminal es el que le ofrece posibilidades de pertenecer a una, voy a hacerlo entre comillas, a una familia, a un grupo social. Hay, por otro lado, una serie de incentivos que ya un poco los mencionaba Elohim, incentivos mediáticos, comerciales, mercadológicos, que te dicen, si no tienes este celular, si no tienes estos zapatos, esta marca de ropa, entonces no eres nadie, no puedes ser. Y los jóvenes están en una etapa en la que necesitan ser, tener una identidad. Para poder ser y saber quién eres, necesitas definir y autodefinirte a partir de lo que la sociedad va definiendo que es quién es y quién no es, qué eres y qué no eres. Y esto está marcado por el mercado también. Entonces, habría que asumir una responsabilidad. No quiero como revolver los temas, pero hay varias cosas ahí en juego. Un mercado, un modelo económico que te dice, para que seas alguien digno de respeto, digno de reconocimiento, necesitas una serie de cosas que incluyen fama, poder, fuerza, violencia, mujeres, alcohol, armas. Es un modelo machista que les va diciendo a los jóvenes varones qué significa ser hombre, qué significa ser respetado, qué significa ser un ser humano digno. Y entonces no es sorpresivo que muchos de ellos encuentren todos estos satisfactores o estas características en la delincuencia y en las conductas criminales que les ofrecen estas respuestas. Yo paro ahí, aunque hay mucho más que ir desdoblando de este análisis. ¿Y cómo se podría trabajar eso a los dos? Porque eso sabemos qué pasa. Nosotros, por ejemplo, acá, y supongo que en los países en los de ustedes también, la gente consigue las armas. Y la gente que legalmente tiene armas, los controlan todo, no es tan fácil. Pero hay muchísima gente joven, no solamente jóvenes, que consiguen las armas sin ningún problema, que tiene que ver con lo que vos decís, Carlos, también. O sea, es muy importante lo que dijiste, ¿no? Ellos necesitan ser. Entonces, de alguna manera, eso les da cierta identidad. Cualquier grupo, nosotros lo sabemos. Por eso también en la pandemia se agudizó, porque no se podían ver con otros jóvenes. Y es muy importante eso, que se vean con otros jóvenes, con otros pares, ¿no? ¿Cómo harían ustedes o cómo les parece que se tendría que trabajar dentro de los proyectos o dentro de las estrategias que ustedes han intentado hacer en algunos países? Hay dos miradas, ¿no?, que deben verse en paralelo y a veces lamentablemente se ven como opuestas. Una mirada que es la que conocemos un poco más es que efectivamente cuando hay delincuentes hay que capturarlos, pero la pregunta es luego qué se hace con ellos, ¿no? En mi país, presumo que en el suyo, en los países también, las cárceles están hacinadas. Entonces no son espacios de resocialización, sino que terminan siendo espacios donde más bien se reproducen, se educa a los internos o obtienen un posgrado. Incluso en muchos de nuestros países se actúa, los líderes están en las cárceles, porque además es un lugar seguro para ellos, y luego, y desde ahí planifican o ejecutan sus acciones a través de diferentes tentáculos, ¿no? Entonces creo que por un lado tenemos que replantearnos el control y la resocialización, que es, digamos, desde que ocurre el delito hacia adelante,
Y luego, la otra mirada que es complementaria y que es mucho más compleja y es sobre la cual quiero hacer énfasis, es la mirada de la prevención, ¿no? Una mirada en la cual no es solamente una mirada policial, como lo es la captura y luego el proceso posterior, que es el sistema de justicia. En nuestros países necesita reformas y podemos tener un programa entero solo para hablar de reforma del sistema de justicia. Pero no voy a profundizar ese lado. No voy a hablar de la reforma de la policía y de la reforma del sistema de justicia, haciendo énfasis que es un temón importantísimo, sino que voy a hablar del lado de la prevención, que es el que usualmente desconocemos, que tiene que ver con recomponer los tejidos de nuestra sociedad, dar oportunidades a los jóvenes, dar oportunidades a las familias de los jóvenes, dar cierta seguridad mínima para que la gente pueda vivir dignamente. A mí me gusta hablar de dignidad en la vida, ¿no? Los economistas a veces te dicen, bueno, pues ya estás viviendo, ya estás por encima de la pobreza porque ganas más de $4 diarios, ¿no? Y uno dice, oye, pero eso realmente te da dignidad en la vida, realmente, y encima si vemos la mirada interseccional, o sea, ya, ok, ganas más de $4, pero encima eres una mujer, o eres un hombre transexual, o gay, o tienes una discapacidad, o simplemente no tuviste oportunidades de ir al colegio, pero ganas más de $4, ya tienes dignidad, ¿no? Entonces hay ciertos aspectos sociales estructurales. Además de eso, creo que con los jóvenes en particular hay cuestiones que hay que trabajar urgente. Y creo que se han ido desnaturalizando, ¿no? Uno, tú lo decías, obviamente el colegio como institución debería brindar una calidad educativa que luego te permita desarrollarte. Eso creo que no hay duda. El colegio como espacio seguro y como espacio de crecimiento, que creo que Argentina era una excepción y por lo que dices parece que se está perdiendo, una excepción en América Latina en el sentido que sí tenía una educación pública de calidad. Nosotros, discúlpame, justamente esta semana en la biblioteca de la Asociación Psicoanalítica presentamos Escuelas en Movimiento, que es un libro gratuito, de divulgación gratuita, que se hizo en forma tecnológica, digamos, con la ayuda del hijo de una colega, y que fuimos varios que trabajamos en educación y en salud. Y donde de alguna manera lo que vemos que la escuela es muy importante para la relación con la familia también, porque la familia se acerca a la escuela. Entonces también esto que ustedes hablan en distintos trabajos que hicieron, desde el trabajo en la comunidad, en el municipio, en el ayuntamiento, como se lo llame, con la familia, con otras instituciones, porque solos no pueden. Vos has hecho trabajos de seguridad ciudadana en Perú. Explícanos un poco, bueno, cómo sería, como para profundizar un poquito lo que están diciendo, y Carlos también en su país y en otros. Entonces, con eso termino con tu pregunta y sería justamente desde la mirada preventiva, identificar Barrio Seguro, por ejemplo, lo que hacía era identificar ciertos barrios que por sus características sociales, económicas, demográficas en general, eran más vulnerables a la violencia y al crimen, sobre todo a producir delincuentes, ¿no? Porque hay lugares donde ocurren los crímenes y hay lugares donde se producen los delincuentes. Entonces, la cosa es ir a donde se producen los delincuentes, ¿no? Y que usualmente son jóvenes. Entonces, en estos lugares lo que se hacía era traer un cóctel de servicios públicos que usualmente estaban desperdigados por ahí. Entonces, se trabajaba a la vez temas de educación, arte y deporte, al mismo tiempo se trabajaba oportunidades para las madres, para que no dejen a sus hijos en las casas casi sueltos por ahí cuando tienen que ir a trabajar, sino que tengan un lugar donde los chicos puedan estar alojados. En el Perú se llaman guaguaguasis a estos, digamos, en Estados Unidos se llama daycare, y en castellano son, digamos, cunas. También trabajábamos prevención de drogas y se trabajaba con la policía una mirada comunitaria y una mirada de articulación con la sociedad. Entonces era como pequeños cócteles, ¿no? De servicios públicos que lo que buscaban era recuperar el tejido social y la confianza en el Estado y a su vez brindar servicios públicos que
a la larga, a mediano plazo, deberían disuadir a los jóvenes de involucrarse en oportunidades criminales, ¿no? Pero claro, estas miradas no son de corto plazo. Entonces, por eso hay que, haciendo política pública, hay que a la vez hacer lo que hay que hacer, que es capturar a los delincuentes, sobre todo a los cabecillas, ¿no? Capturar el crimen organizado, que haya un sistema de justicia que funcione con ellos y rápidamente lo sancione, y al mismo tiempo trabajar con los jóvenes para que no se involucren. Pero ahí lo dejo. Para eso necesitas presupuesto y que las instituciones políticas no estén de acuerdo con los delincuentes, ¿no? Y necesita cerebros que se pongan a ejecutar las políticas, tanto a diseñarlas como a ejecutarlas. Y lo que pasa muchas veces es que ponen a la cabeza de nuestros sistemas de justicia y nuestros sistemas de prevención del delito a personas que no tienen la más remota idea de cómo hacerlo. Carlos. Pero yo hoy me quedo, creo que Carlos tiene muchísimo para complementar. Sí, Carlos. Bueno, siguiendo en este ánimo de provocación también y de cambio de miradas, yo diría, antes de profundizar un poco, haría una pregunta que parece obvia, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante trabajar con las juventudes o para las juventudes, desde las juventudes? Y lo plantearía como un ¿para qué? Porque estamos de acuerdo en que hay que prevenir las conductas violentas, ¿no? Y necesitamos, como dice Elohim, políticas públicas que vayan ahí donde está sucediendo la violencia, ahí donde se están produciendo las conductas criminales, ahí donde se vulnera a las juventudes. Eso sí es cierto, no lo voy a cuestionar, pero quiero cuestionar la visión de la que derivan estas políticas, y es la idea del para qué. Y hasta ahora la respuesta que yo he visto en nuestros países es que, aunque nadie lo dice públicamente, pero es muy claro para mí, queremos trabajar con los jóvenes porque nos dimos cuenta de que están cometiendo las violencias. Y entonces queremos trabajar con los jóvenes, cierto sector de jóvenes, insistimos en focalizarlo, queremos trabajar en cierto sector de las juventudes porque están adoptando conductas criminales y eso no nos conviene a los demás. Así lo veo yo, creo que así está planteado. No estoy de acuerdo con esa visión y es justo lo que quiero cuestionar. Yo lo que diría es, tenemos que trabajar para las juventudes, con las juventudes, porque tienen derecho a una vida libre de violencia, porque tienen derecho a un futuro sin miedo, porque tienen derecho a un mejor contexto que el que les estamos dejando nosotros. Claro, pero tú dices algo muy importante que es muy frecuente, que es proyectar, decimos nosotros, en el otro la culpa. No es que los jóvenes se estén portando mal. ¿Qué hacemos nosotros acá? Y ahí basta con abrir redes sociales y para encontrar cómo hay una serie de descalificaciones a las nuevas generaciones. Y decimos, es que estas generaciones de cristal, estas generaciones delicadas ya no quieren trabajar, no quieren competir, no quieren capacitarse, no quieren, todo les ofende, los descalificamos como si esta generación no estuviera a la altura o como si todo lo que está mal en la sociedad hoy fuera culpa de estas generaciones. Pero en la realidad, quien hoy tiene 20 años, 15 años, 25 años, no ha tomado las decisiones que nos tienen en este desastre de países. Esas decisiones se tomaron desde nuestras generaciones que ya tenemos algunas posibilidades de influir en nuestros contextos. Entonces, parecería que culpamos a las juventudes y a la niñez del desastre que hemos construido nosotros, los más viejos. Y eso sería como una primera parte, una primera idea, ¿no? Hay que hacer un acto de autocrítica generacional, reconocer cuántas promesas rotas hay, solo por poner algún ejemplo. Les hemos prometido a los niños, a nuestros hijos, que si son honestos, serán respetados y reconocidos en la sociedad y la gente será una persona respetable. Hoy quienes son más respetados son los más corruptos, quienes acumulan poder por cualquier medio, quienes se hacen ricos por cualquier medio, muchas veces medios deshonestos. Hablemos de los políticos, por ejemplo. Les decimos que si trabajan y si estudian, tendrán un futuro brillante. Es una mentira. En nuestros países los puestos, los cargos, los trabajos no se consiguen por méritos
académicos, sino por conexiones, amistades, compadrazgos. Y así podemos ir con una serie de promesas que están rotas y que no se cumplen en la realidad. ¿Qué digo? Pues lo primero que habría que hacer es pedirle perdón a las nuevas generaciones, porque les estamos entregando una realidad mucho peor que la que nos entregaron a nosotros. Después, reconocer que están vulnerados, por supuesto, y entonces tendríamos que tratar todas estas... yo interpreto a las juventudes hoy como juventudes desconectadas del bienestar económico, desconectadas del bienestar social, desconectadas del reconocimiento, desconectadas de las comunidades, y quienes les ofrecen alguna conexión son muchas veces estos grupos que buscan vulnerarlos y que los utilizan también como carne de cañón para cometer algunos delitos. Nos debería interesar proteger a estas juventudes de sus vulnerabilidades porque tienen derecho a ser jóvenes en libertad y en paz, no solamente porque nos conviene que se porten mejor estos jóvenes. Paro ahí con estas ideas. Sí, lo que tú dices es, por eso también aumentó todas las teorías cognitivas que dicen lo que tenés que hacer. Entonces cada vez se somete más. No el razonamiento crítico, ¿no? El poder discutir, el poder tener en cuenta al otro, ¿no? Que es diferente. A mí me gusta mucho una política en Islandia. Yo sé que son realidades muy distintas, ¿no? Pero la lógica detrás es muy interesante. Dice, los jóvenes, sobre todo adolescentes, están en una etapa de sus vidas muy inestable por temas biológicos. Y hay muchos incentivos biológicos para que también se involucren en cuestiones que les desatan acción. Entonces, una política que me gustó mucho es, hagamos a los jóvenes adictos al deporte, ¿no? O sea, porque si son tan vulnerables a las adicciones y son tan vulnerables a las emociones fuertes, susceptibles tal vez sea la palabra, y están siempre en busca de esto por el momento de sus vidas, pues démosle inyección de deporte. Démosle circuitos deportivos, canchas, que acá decimos canchas, campos deportivos de todo tipo, con profesores, con oportunidades, con recursos, para que si quieren se pasen todo el día sudando y ejercitando, pero a su vez, este factor clave, con un acompañamiento que vea al deporte como un proceso de desarrollo personal y social, en el cual, mientras descargan toda esa energía propia de la juventud, a la vez aprendan cómo relacionarse mejor, trabajar en equipo, encontrar propósitos en su vida, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta cómo es tan sencillo. Tú lo decías bien, se necesita presupuesto, ¿no? 100% de acuerdo, la cultura y el arte también son una alternativa, y de hecho la ciencia y la tecnología también. Es decir, la idea es cómo dar inyección a los jóvenes, a las jóvenes, dar inyecciones de oportunidades donde desfogar esa energía que al final termina siendo productivo para ellos en primer lugar y también productivo para la sociedad. Cuando digo productivo me refiero beneficioso, no solamente desde una perspectiva económica. O sea, Elohim, entonces, no solo decirles lo que no queremos que hagan, sino dar opciones de lo que sí pueden hacer y que es favorable, ¿no? Como una visión más positiva, ¿no? Positivista. Totalmente, o sea, yo creo que lo que hace falta es muchísimas oportunidades para que finalmente encuentren la vida que quieren tener, ¿no? Yo agregaría, Susana, otra perspectiva más para la política pública, ya para ser más concretos. Bueno, para yo ser más concreto en estas propuestas. Y es que no podemos, mira, muchas de las, ahora que mencionabas las intervenciones cognitivo-conductuales, etcétera, parecería que la política pública va enfocada a tratar de influir en la decisión de cada uno de los jóvenes y de las jóvenes, lo cual me parece que no es la visión correcta, porque lo que queremos es que estos jóvenes tomen sus decisiones. ¿Quién
eso creo que sí es común en las juventudes. ¿Quién diablos, siendo joven, hace caso a lo que le dice a otra persona que debe hacer? Yo no recuerdo ni conozco a ningún joven que sean así de dóciles, ni los queremos así de dóciles. Pero lo que sí tendríamos que trabajar desde la política pública es en mejorar los contextos en los que estos jóvenes están tomando las decisiones. Y eso no significa necesariamente trabajar directamente con los jóvenes, sino, por ejemplo, tenemos que reconocer que un joven que toma una decisión económica de unirse a una pandilla, que toma una decisión de no continuar con estudios o de dejar de hacer deporte o algunas de las decisiones que no nos gustan, por decirlo de alguna manera, lo hace en un contexto, por ejemplo, de una familia fragmentada, de violencia familiar, de madres solteras, de madre o padres con vulnerabilidad económica en sus empleos. Por ejemplo, el trabajo de los padres no es suficiente para dar los satisfactores mínimos para estos jóvenes. Lo hacen también en contextos tal vez de gobiernos corruptos, ineficaces, una gran decepción y una falta de modelos o de roles a los cuales aspirar. Es decir, miremos el contexto en el que suceden estas violencias. Muchos jóvenes optan por la violencia porque esa es la forma de sobrevivir en el barrio en el que viven, por ejemplo. Sí, pero además, bueno, acá el productor, hay dos cosas, ¿no? Si no es solamente el deporte, también la música, cualquier arte. Acá nosotros estamos planteando desde la educación que incluso los edificios escolares tienen que ser distintos, como para dar esas posibilidades que los jóvenes se puedan desarrollar creativamente. Pero en lo que vos decías, Carlos, ¿no? Que nosotros lo que venimos trabajando incluso en distintos programas, en los libros, también con las familias, es que en ausencia de la función parental, o sea, cuando no hay una familia sostenedora afectivamente, los chicos en este momento buscan identificarse con lo que las redes les da. Y muchas veces, tanto los medios, las películas, las PlayStation, diferentes programas, es toda violencia. Entonces el otro día una maestra le preguntó a un niño qué quería hacer y él le dijo, yo quiero ser asesino. O sea, la maestra no sabía qué decirle, porque todo este tema de identificarse, bueno, es la necesidad. Si no tengo otra cosa, me voy a identificar con lo que tengo. Por eso lo que vos decías, Carlos, que no sé, en las familias o en los contextos más vulnerables, por ahí es más difícil, pero creo, por lo menos es mi opinión, que siempre hay que trabajar con lo que el otro te permite. Es decir, donde si un chico trae música, trae un texto, trae una pintura, un deporte, lo que fuera, también podemos trabajar desde ahí. Porque ustedes los dos han estado en diferentes reuniones en distintos países, sobre todo con un proyecto sobre la paz. ¿Cómo sería esto para ir cerrando un poco el programa? Nos vamos a pasar un ratito, pero me parece interesante para que cada uno pueda seguir aportando. Carlos. ¿Tú empiezas, Carlos? Sí, bueno, concretamente, Elohim y yo estamos participando en un proyecto en Perú con Rotary Internacional y algunos rotarios en Perú. Estamos buscando, y con una organización también peruana llamada Prodiálogo, estamos tratando de desarrollar estas capacidades en algunos grupos de juventudes que permitan hacer un trabajo por la paz, desarrollar liderazgos a favor de la paz. ¿Qué implica este trabajo por la paz? Porque a veces cuando hablamos de paz se romantiza mucho, se vuelve muy subjetivo, muy abstracto. En realidad, solo por dar algunos ejemplos de los enfoques que incluyen las miradas desde la construcción de paz, pues implica, por ejemplo, establecer relaciones, vínculos que vayan desarrollando colaboración, que vayan desarrollando corresponsabilidades, que permitan a los jóvenes tener un papel protagonista, un papel protagónico en la construcción de sus futuros. Decimos mucho que las juventudes tienen que ser disruptivas y el trabajo por la paz tiene que ser disruptivo, porque la mirada de la construcción de la paz cuestiona
la forma en que se han ido construyendo las instituciones, la forma en que se han ido desarrollando las relaciones y sobre todo la forma en que interactuamos entre las personas, entre las instituciones, las organizaciones, cuestiona la cultura y estas violencias que hemos mencionado al principio de la sesión, las cuestiona la mirada de paz y dice, debe haber otra manera de relacionarnos, debe haber otra manera de educar, debe haber otra manera de ser hombres, debe haber otra manera de ser joven, que no sea nociva, que no sea violenta, que vaya abriendo posibilidades de futuro, que vaya abriendo horizontes para todas, para todos, y donde todos podamos desarrollarnos de manera plena, armónica, libre, sin miedo. Yo quisiera hacer previamente, antes de terminar, ver tal vez el vaso medio lleno también, que es muy fácil caer en estas conversaciones también, y además me pasa cada rato. Por un lado en el exceso de dramatismo, y por otro lado en la desesperanza, que es el peor escenario. Entonces, si uno mira la historia de la humanidad, hay un libro fantástico de Steven Pinker que se llama Los ángeles que llevamos dentro, un libro enorme, pero es fantástico, en el cual desarrolla la idea de cómo la violencia ha venido disminuyendo sistemáticamente en el mundo. Estamos hablando que en la época de Jesús, o sea, había matanzas de niños deliberadas, ¿no? Está en la Biblia registrado, ¿no? Que buscaron a los niños además para quemarlos y matarlos, ¿no? Y si bien todavía ocurren grandes matanzas o matanzas o asesinatos horrendos en nuestros países, en el Medio Oriente, en Europa, episódicamente, no hay punto de comparación de cómo era hace algunas décadas o algunos siglos. Y por otro lado, cómo los seres humanos ya tenemos una actitud distinta ante la violencia. Es decir, en general hay una cultura de no aceptar ciertas formas de violencia que está entrando en tensión con una cultura que venía de siglos atrás, de simplemente aceptar de cómo se trataba a la mujer, de cómo resolvíamos los conflictos. Entonces, estamos hablando de una emergencia cultural de ciertos grupos como nosotros que decimos, oye, pero hay otra alternativa para resolver nuestros conflictos, para tratar al otro, para relacionarnos como seres humanos, para relacionarnos con la naturaleza, está luchando contra siglos de historia. ¿Ok? Entonces, eso ya es un cambio. Entonces, claro, como Obama planteaba el otro día en una entrevista que le vi, él decía, viéndolo en contexto así, entonces los cambios se dan 2 pasitos para adelante, 1 para atrás. Y a veces 2 pasitos para adelante y 2 para atrás, porque estamos luchando contra siglos, contra milenios de historia de violencia, que por suerte, por fortuna ha ido disminuyendo. En concreto, a tu pregunta, entonces, si bien las políticas públicas son importantes, también son importantes las iniciativas pequeñas, las iniciativas que podemos desarrollar en el barrio, que podemos desarrollar en un colegio, que podemos desarrollar con un conjunto de jóvenes. Si a un joven lo convencemos de que no se involucre en la violencia y lo ayudamos, lo apoyamos, le damos oportunidades y recursos. Recursos a veces no es plata, recursos a veces es simplemente un contacto, un buen consejo, un acompañamiento, para que pueda irse por un camino que le permita encontrar su desarrollo personal sin violencia, ya es un gran logro. Entonces tenemos que verlo también así, y no solamente pensar a escala, porque si pensamos a escala en cómo transformar nuestras sociedades y eliminar la delincuencia, eliminar la violencia, nos vamos a frustrar, porque no va a acabar, porque siempre va a haber delincuencia y siempre va a haber formas de violencia. Lo que tenemos que entender es que el proceso ya es importante y el poder aspirar a reducir esas violencias ya es importante. Y si uno lo mira muy a largo plazo, sí se está disminuyendo o por lo menos es menos aceptable. Sí, además que cuando se ejerce la violencia, algo que siempre digo yo, es no seguir con violencia, ¿no? Frente a la violencia
no contestar con violencia. Eso genera más violencia y no se llega a nada. Carlos. Sí, ya para concluir, yo insistiría en algo que también me gusta a mí proponer desde el trabajo de construcción de paz es, digo, igual que la ética, el trabajo por la paz se hace en primera persona. Es decir, hay que hacer una autocrítica, hay que revisar qué es lo que no hemos hecho bien y no culpar al joven por tomar malas decisiones. Este joven que hemos escuchado mucho estas historias de jóvenes que prefieren ser sicarios que cualquier otra cosa. No se trata de convencer al joven de que prefiera otra profesión u otro trabajo. Lo que se trata es de generar opciones viables, genuinas o realistas en cuanto a las opciones que tiene un joven. Si este muchachito o este joven quiere ser asesino o sicario, preguntémonos por qué dice que decide esto, ¿no? Y mejoremos los contextos. Ahí yo diría, más que ser demasiado creativos, vayamos por lo que sabemos que una persona necesita para desarrollarse plenamente. Ya Maslow lo puso en una pirámide hace muchos años. Necesitan seguridad, necesitan alimento, educación, servicios de salud. Si eso está garantizado a nuestras juventudes, creo que podrán tomar decisiones en mayor libertad, más que nosotros decirle qué es lo que deben decidir. Y lo otro también, ya con esto concluyo esta intervención, y es que igual que el trabajo por la ética o el trabajo con la ética que se hace en primera persona, el trabajo por la paz tiene que ser incómodo. Por favor, no hagamos un trabajo hacia las juventudes desde la autosuficiencia y desde esta jerarquía, decir, yo voy a ir a hablar con estos jovencitos que hoy no saben nada y yo les voy a decir un buen consejo. No, vayamos con una humildad primero de saber que somos parte del problema que les está vulnerando, de reconocer que hay cosas que no hemos hecho socialmente y que hoy los tienen en peligro, y después con una vocación o con un ánimo de escuchar y de entender. Solo así podremos, creo, trabajar por las juventudes, desde las juventudes, bajo todos estos enfoques que ya hemos ido planteando hoy. Muchísimas gracias, pero ahora los voy a dejar el cierre del programa. Pero voy a anticipar el próximo y les dejo a ustedes el cierre y los saludo. En el próximo vamos a continuar un poco con una colega que es la doctora Mirta Gonsten, que va a hablar sobre fanatismos, rocas, grietas y decisiones. Bueno, muchísimas gracias y les dejo el cierre del programa para que la audiencia, nos quedaron muchos temas, pero bueno, para el próximo año nos volveremos a ver. Yo quiero completar Carlos, algo que dijo Carlos antes de, además como colofón. Y es que además de todos estos mínimos indispensables que planteó que un joven debe tener, lo básico, yo le agregaría un factor que redondea todo, que es hay que hacerlo con cariño. El amor. Y ese es un gran desafío de política pública, porque nos han enseñado los abogados y los economistas que la política pública es fría, o tiene que ver con números, tiene que ver con leyes, pero también tiene que ver con cariño, tiene que ver con cuidado. Entonces, lo que hemos perdido de vista es que finalmente lo que une a las personas es la emoción, y esa emoción es el cuidarnos entre seres humanos. Por eso una ética, para hablar, se da la idea de las éticas, una ética del cuidado es fundamental, una ética del preocuparse por el otro, del ocuparse por el otro, entendiendo que es tan importante como preocuparse y ocuparse por uno mismo. Y eso tiene que ser una nueva cultura, una nueva forma de entender el mundo, de la mano con una ética de la austeridad, creo yo, que probablemente sea el desafío más importante para los seres humanos en el futuro, que es que dejemos de querer tantas cosas materiales. Dinero, carros, mujeres, viajes, que lo único que hacen es destruirnos a nosotros mismos como sociedad y destruir al planeta. Yo cerraría con una idea. Dice, hay un cartón que me encanta de El Roto, que lo pueden buscar, está en internet, y eso es el dibujo de un grupo de jóvenes manifestándose, y dice, la viñeta dice, los jóvenes tomaron las calles y de pronto todos los partidos políticos envejecieron. Y esto nos habla de cómo ahí está la esperanza de un futuro más brillante y mejor para todas y para todos en las juventudes.
yo lo que les quiero, si pudiera mandarle o darle un mensaje a los jóvenes, yo no sé si los jóvenes van a estar viendo o no, pero decirles que tienen que ser incómodos, las juventudes tienen que ser incómodas, cuestionar, no pueden ser dóciles, no pueden ser, estar de acuerdo con nosotros, tienen que cuestionarnos, tienen que ser incómodas, tienen que ser disruptivas, igual que el trabajo por la paz. Y para eso no están solos, no están solas, habemos personas que queremos acompañar esos procesos, que no podemos subsidiar a la juventud, sino que queremos acompañar desde atrás, compartiendo lo que hemos entendido, ayudando a entender lo que no hemos comprendido y a proyectar hacia estos futuros a los que no tenemos acceso, pero que definitivamente nos conviene a todos y a todas trabajar a favor de ellos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, y estos son los códigos en común que uno siente y percibe, ¿no? Por eso me gustó que estuvieran en el programa, porque fundamentalmente es importante el deseo genuino de ayudar al otro, porque no hacemos nada solos, sino lo hacemos entre todos. Muchísimas gracias, y un abrazo a los dos. Gracias por tu invitación. Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Cuídense mucho. David, abrazos. Chao, Carlos. Chao, Susana. Y chao a nuestro productor que estuvo detrás ayudándonos. Gracias. Chao. Gracias, productor. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.